y decidiera presentar a los demás para ganar. Pero sí, la persona necesita tener varias ideas. Yo me cuestionaba eso, ¿no? Me cuestionaba cómo activar el deseo en esas personas y además, pues, toda esta parte conceptual, ¿no? De lo que sí, algo que sí tengo claro es que si no hay desobediencia y no hay deseo, no hay manera. ¿Por qué? Porque las artes vivas sigue siendo un lugar súper incómodo para las instituciones. Muy incómodo porque no lo saben encajar en ningún lugar. Sin embargo, tengo esos dos principios, ¿no? Que lo vivo tiene que ver con un cuerpo deseante y en acción. Tiene que ver con esto, con hablar aquí sin la idea de trascendentalidades, o sea, sin la idea de que esto vaya a llegar a ser como la hostia en todos los lugares, ¿no? Entonces, cuando decimos desobediencia, también estaría chido como quitarle todo ese romanticismo, porque de pronto estamos como al frente de un abismo que la verdad yo no sé de qué tamaño es. Me gustaría apuntar algo ahí, pero en sentido contrario. ¿Y qué tal si a la palabra desobediencia le quitamos como toda la noción de regulación de reglas y le colocamos solo la parte poética? Abriendo un poco el campo de discusión, yo pensaba mucho en el taller que tuvimos con El Gabriel. O sea, era un taller donde se veía como trabajo performático y todo, pero la presentación inicial de su trabajo fue muy interesante porque nos hablaba de hacer arte en la Alemania del lado de la República Democrática de Alemania, ¿no? O sea, claro, empezar a hacer performance en un lugar donde no existía performance tenía que ver con hacer arte de una forma que no existiera en ese lugar. Estoy pensando mucho como en ese texto de Guattari y de las tres ecologías, ¿no? Plantear un panorama ecológico en el que no solamente nos preocupamos por el medio ambiente, sino por nuestras relaciones sociales y por nuestro pensamiento que no sea infantilizado, ¿no? Lo que me decían era, ay sí, toda tu rabia y todos tus deseos de alterar esta situación o ahorita el movimiento, lo tienes que poner en tu entrenamiento Suzuki, ¿no? Que es así como un arte marcial de básico 1, así súper militarizado, ¿no? Básico 1, básico 2, ja, ja, ja. Y yo así, o sea, ese día sí fui como un costal de papas y me puse a llorar en medio del entrenamiento así como de ¿qué sentido tiene que hacer lo que hago, ¿no? Más allá de estarnos preguntando si las disciplinas, o si las artes vivas son vivas o muertas, o sea, creo que lo importante sería ver nuevas formas de hacer arte para un lugar que tiene reglas preestablecidas. Es difícil, hay que cambiar las estrategias de trabajo desde los dos lugares, desde el docente y desde el que es alumno, ¿no? Y cómo jugar con este papel. Y tiene que ver con la desobediencia, ¿no? En México pasa una cosa y en la Universidad de Guadalajara es que todo está dado, ¿no? O sea, yo llego a una clase y dice el profesor, ¿no? Bueno, esto vamos a trabajar, no sé qué, bla, bla. Y entonces aquí se meten en esta página y en esta página está toda la bibliografía, están todos los PDFs. No tienes que hacer nada. Yo les decía, es que es muy ilógico que vayamos a la galería con un pensamiento lógico, ¿no? O sea, como esperando que las cosas sean las cosas. Pues te vas a ir con el vaso está vacío ya. Bueno. Bien, me acuerdo de un maestro, Boris Goldenblatt, mi maestro de cine acá, que era maravilloso, era muy tradicional, muy conservador a su modo, porque también era un revolucionario el tipo y decía, bueno, es que está muy bien, porque lo que me das es una pastilla que sabe bien y está muy linda y yo me la voy a tragar, pero ¿qué tal si es veneno, chicos? ¿No? Estén alerta, estén alerta. Que pudieran ser vistos en diferentes espacios. ¡Salud! Hacer cosas de otro tipo, hacer cosas que involucren otras capacidades, otras nociones, otras habilidades, o sea, ampliar toda esta formación que de buena o mala manera he tenido, pero que se me ha quedado corta por alguna razón, ¿no? Porque algo no termina por convencerme. O sea, ¿por qué juegan a ser formales? Y un poco la postura es, vamos a tope con la formalidad para derramar el vaso, ¿no? O sea, para derramar como la noción de formalidad, ¿no? O sea, para que se desparrame y sea otras cosas, ¿no? Y entonces la pedagogía también sea
en este sentido como mucho más deforme, como mucho más sin trascendencia, ¿no? Más bien tiene que ver con algo que sí es más difícil de explicar, que es con la ética, ¿no? Y entonces ahí entra todo lo que es arte y que pues es una experiencia ética que es también muy difícil de definir, porque no tiene que ver con ponernos de acuerdo, con el consenso. La ética es una cosa como más profunda y que ahí es donde está atravesado sí, lo que es artístico, desde una posición de la que podemos cuestionar con mucha dificultad, ¿no? Más que si tuviéramos las categorías. Y en ese sentido también yo pienso que el artista no precisa al 100% tener el control ¿cómo diría? Conceptual o tener el control intelectual. En el sentido de que se trata de cuidar un público, o sea, se trata de no de nuevo implantar estas formas de masificación de la experiencia que tienen que ver con pues, los formatos de exposición y de conferencia y demás. Entonces se trata de atender a la gente, ¿no? Qué curioso que en nuestras casas aprendemos hospitalidad, pero a la hora de trabajar perdemos todos esto. Y cuando se intenta tratar de llenar espacios como tan institucionales, es imposible, ¿no? Y entonces nos queda muy lejos del otro y es por mero gusto de poner puntos de vista sobre la mesa. Regresando un poquito, tiene que ver con la noción que tenemos de la escuela que va a formar gente preparada para lo que entran en cualquier disciplina, ¿no? No todos los que entran a filosofía, psicología, química, siguen siendo unas lumbreras. Y en artes, digo, no sé, de vida, ¿verdad? O sea, estaba llena de vida, y sí estaba llena de vida. Era muy, muy interesante. O sea, yo la mandé a la chingada por otras cosas, pero me parecía que todos la mandamos a la chingada por otras cosas. Pero era genial, ¿no? Era genial la convivencia que había, el interés que había, porque la mayoría de las personas que estaban ahí venían desencantados de todos lados. La libertad ha sido muy mal entendida, sobre todo porque la libertad es este concepto que, claro, forma parte de un proyecto económico. Habríamos de preguntarnos si la idea que utilizamos de libertad no está muy vinculada, incluso de anarquía, no está muy vinculada a la demostración de poder económico que ya existe hoy en día, ¿no? Claro, quien tiene dinero es quien puede hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, quien puede poner un partido político si alguien tiene dinero, ¿no? Por decir algo. Pero, no sé, hay este texto bellísimo de Kropotkin, me parece, que fue precisamente en respuesta a toda la propuesta de Darwin de selección natural. Claro, la selección natural es una idea que dominó como un paradigma de entendimiento de lo biológico, en el sentido de que se adaptaba perfectamente al proyecto económico. Claro, es la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que gana. Claro, por eso los ricos están donde están. Eso nos explica por qué hay desequilibrio entre las personas, ¿no? Porque los más débiles están hechos para ser olvidados. Y Kropotkin escribe este texto bellísimo. Tengo que construir mi propia pedagogía, ¿no? Y quiero juntarme, y en esa sesión particular, quiero juntarme con otros que están construyendo su propia pedagogía. Entonces el lector sensible y bueno, uno se puede integrar ahí, ¿no? Es aquel que tiene la capacidad, o debería de tener la capacidad de transitar entre estas como gradientes que le acercan a una especie de conocimiento, el que quiera, el que se le antoje, el todo válido, ¿no? Y como son un montón de cosas que últimamente me han botado un montón, particularmente porque, bueno, algunos de ustedes saben que realizamos, y yo dentro de ellas, una pieza en el MAS, y una pieza concreta que parece muy cerrada, y yo todavía no sé qué quise decir con eso. Yo tengo mucha incertidumbre, más bien escepticismo sobre las escuelas, sobre las familias, sobre los grupos, sobre muchas cosas que damos por sentadas que son buenas y que nos van a servir para toda la vida. En algún momento, cuando entra la segunda generación, que hacemos grupo y se instala una mesa y una cafetera, ¿no? Y o sea, todos aprendimos mucho de la escuela, pero si algo tengo muy claro es que aprendí muchísimo de arte en esa mesa, ¿no? Y en ese sentido eran todos los que se salían de las clases porque de repente tenía tanta burocracia en contra de la escuela que ya de repente te quemabas 4 clases con el mismo maestro y entonces era pedagógicamente imposible.
que el cuerpo en ridículo posibilitaba el performance, ¿no? Y como la palabra ridículo luego suena siempre como a un cuerpo que está como mal formado, o sea, como medio mal formado, que causa risa. Vulnerable. Pero dentro de una de las tantas definiciones de ridículo tiene que ver con la falta de, ¿no? Es ridículo cuando no alcanza algo. Queremos estar en las situaciones donde nuestra voluntad se subordina a nuestra vacilación. Queremos ocuparnos de nuestro aburrimiento, preservarlo y recordarlo como el umbral de la inactividad, pues se trata del único interés de nuestra humanidad, la única base de nuestras creencias. Estamos muertos si olvidamos cómo estar aburridos. Desmembrar un pollo o mear en un escenario no es radical. Lo radical es definido por la posibilidad de aburrirnos. Un gesto que radicaliza el proceso y el resultado. De hecho, iguala el proceso y el resultado. En este sentido, radicaliza la forma de producir. Esto es posible porque no existe una presión sobre lo que debe de ser. El potencial radical aparece cuando la obra no tiene relación con nosotros. La característica fundamental es la obsesión por el detalle y la purificación de lo innecesario. La vacilación es una estrategia significativa para la creación. Posee un gran poder. El cuerpo dudoso y la continuidad vacilante pueden dirigirse en cualquier dirección, al tiempo que insisten en no estar acabados. Lo finalizado siempre puede descartarse, capitalizarse. El estado inacabado posee el potencial del cambio, nunca puede ser capturado. La vacilación silencia el ruido y crea otros tipos de ruido como plataforma de diálogo. De lo que no nos queremos librar es de la ficción.